El economista y consultor Peter Drucker decía que lo más importante en una negociación es escuchar lo que no se dice. Yo soy Angélica Morales y en este segundo bloque de Conversando con México hablaremos de las estrategias y tácticas en la negociación. Pero antes de continuar, veamos en el pulso en las calles cómo le hacen los padres de familia para negociar con sus hijos. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Pues hablo con ellos, platico. El entender de que ellos también tienen necesidades y que lo van a externar a su nivel. Uno debe de estar platicando un diálogo continuo para poder conocer cuáles son sus prioridades, cuáles son sus preocupaciones. No, yo negocio con ella en el aspecto de que si haces esto, yo te doy permiso de salir. Poner reglas, llegar a acuerdos, pero tampoco sin chantajes, sino llegar a acuerdos y que sepan que hay unas reglas para todo, no tanto como disciplina militar, pero sí unas reglas. Que él tiene que ser responsable con sus cuestiones de su escuela, porque es para él, no es para el maestro, no es para mí, no es para la demás gente, es para él. Un poquito hay que ser un poco exigentes, pero siempre con el diálogo y el acercamiento. En una negociación se tienen que establecer estrategias y tácticas. Así se tendrá un camino claro para saber cómo negociar, en qué momento debemos ofrecer y en qué momento debemos esperar. Mientras la estrategia es el plan general para llegar a los objetivos, las tácticas son el modo en que se llevará a cabo. Y ahora sí, habiendo escuchado nuestro pulso en las calles, donde muchos padres de familia de pronto creo que mencionaban esta acción de si tú haces esto, yo te dejo ir a tal lado, que a mí me suena más a una cuestión de condición. Ahorita profundizamos en ese tema. Vamos a comenzar contigo, Roberto, preguntándote cómo se debe estructurar una estrategia para la negociación pensando en la casa y también en el salón de clases. Claro, con mucho gusto. Lo fundamental es establecer como primer paso el ambiente propicio para la negociación. Tenemos que asegurarnos que los participantes están convencidos de que persuadir es más efectivo que imponer. Y en esa medida hay un trecho a recorrer, tanto en el hogar como en la escuela. Sí. Debemos reconocer que la naturaleza de la sociedad mexicana, históricamente hablando, es esencialmente autoritaria, ¿no? Entonces, negociar implica abandonar esa cultura y aceptar una cultura mucho más democrática, mucho más ética y de respeto a los demás. Y es en el hogar y en la escuela donde hay una correlación de fuerzas desigual, donde es más retador para el poderoso, que es quien tiene la autoridad, dígase el profesor o el padre, abandonar en cierto grado esa autoridad para convencer en lugar de imponer. Sabiendo esto, nosotros establecemos lo que se conoce en la jerga del ambiente de la negociación, la SOPA. La SOPA, con Z, es la zona de posible acuerdo, ¿no? Eso implica que nosotros tenemos un ideal de nuestro acuerdo a partir de nuestros intereses y un límite que es lo irrenunciable. Conocemos eso claramente de nuestros propios intereses, pero desconocemos en algún grado lo que el otro tenga, ¿no? Entonces, esa sopa conocemos el límite cercano a nosotros, pero desconocemos el límite cercano a nuestro interlocutor. Eso, la estrategia se funda en la investigación y en la preparación previa al momento de la negociación. Sin embargo, también se calibra, se pulsa y se perfecciona durante el proceso mismo de la negociación. ¿Cómo lo decía SOPA, qué es? Zona de posible acuerdo. Zona de posible acuerdo. Muy bien, vamos a tener estos elementos en cuenta para ir preparándonos para las negociaciones futuras que tengamos que hacer, que día a día las hacemos. Y ahora vamos contigo, Ricardo. ¿Cómo se prepara una estrategia, una táctica para negociar? Justamente, Angélica, gracias. Retomando el tema que exponía Roberto, una vez que tenemos ya delimitada la estrategia, entonces viene la parte, digamos, operativa o de tácticas, ¿no? Sí. En todo momento hay que tener presente que una táctica o una acción ya muy particular debe obedecer justamente a la estrategia
que previamente se ha establecido. Y en función de ello también podemos medir o establecer tiempos para las acciones en particular, las que tienen que ver con negociación, ¿no? El plazo que se va a delimitar para lograr un acuerdo o no, las cuestiones que ya se hablaban de qué tanto se va a ceder o no, y obviamente si se pueden establecer límites y periodos muy específicos para ir logrando cada una de las negociaciones, va a ser mucho más eficiente el proceso y mucho más efectiva la negociación. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y respondiendo a la estrategia principalmente planificada, es como vamos a ir desarrollando la parte, digamos, de tácticas, de acciones muy específicas. Muy bien. Y ahora todo, seguramente, como lo mencionas, el factor tiempo es importante, ¿no? Si es a largo plazo, si es a corto plazo, pero idealmente, Amanda, ¿qué tiempo debe durar una negociación? No hay un tiempo definido, no existe una norma que te diga que negociando cierto tiempo vas a lograr el éxito o vas a poder cumplir el objetivo. Yo creo que el tiempo de la negociación te lo va a dar el mismo contexto, el mismo ambiente, el ver al otro si está agotado. Digo, no puedes tener a un estudiante 2 horas frente a ti intentando negociar, al maestro, al padre de familia. Pero existe algo que en negociación es bien válido y es aplazar esa negociación. Se le puede dar como una segunda fecha como para continuar, ¿no? Porque, bueno, se sabe que si las dos partes están agotadas, no se va a lograr absolutamente nada. Entonces, a veces lo mejor es suspenderla y aplazarla para una siguiente ocasión, que quizá podamos lograr objetivos más efectivos, tanto con los padres como con los niños. Es decir, que haya condiciones adecuadas para que sí haya una disponibilidad de escucha, de apertura y de todo lo que hablamos en el bloque anterior. Muy bien. Bueno, pues piense a largo plazo. Para afianzar la confianza de sus hijos y maestros, tome en cuenta que una buena negociación se da cuando, además de lograr sus objetivos, usted brinda soluciones que de manera recíproca también incluyen los intereses de la otra parte, ¿verdad? No se quede fuera de nuestra charla. Cuéntenos por qué cree que es importante negociar. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y en Twitter, utilizando el hashtag MaestroTV y Conversando con México. Y recuerde que conversando todos aprendemos.